tempo, depois de se completar o tempo em que, segundo a lei de Moisés, Maria devia ser purificada, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém a fim de o apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na sua lei. Todo o primogênito será consagrado ao Senhor. E também para oferecer em sacrifício, segundo a lei, 2 rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia então em Jerusalém um homem justo e temente a Deus chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe revelado o Espírito Santo que não veria a morte sem ver primeiro ao ungido do Senhor. Subiu, pois, ao templo, inspirado pelo Espírito de Deus, quando os pais de Jesus lá o levaram, para com ele cumprirem os preceitos da lei. Simeão tomou nos braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, podeis deixar partir em paz a vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, preparada para todos os povos, luz para iluminar aos gentios e glória para Israel, vosso povo. Laos should be good. Queridos fiéis, esta ceremonia que hacemos, que la liturgia católica nos impone en este día, lembra el episodio precisamente de cuando los San José y la Santísima Virgen llevan al menino Jesús al templo. ¿Y por qué la candela? Precisamente porque la candela simboliza a nuestro Señor. ¿En qué sentido? La cera simboliza su cuerpo, y lémbrense que la cera, en principio la cera de Avelia, ¿por qué es de Avelia y no otra cera? Porque la Avelia es el único animal virgen, absolutamente virgen. Y es por eso que se usa la cera de Avelia para las ceremonias litúrgicas, porque está representando el cuerpo virginal de nuestro Señor. La mecha simboliza el alma de Cristo y la luz, la divinidad de Cristo. Es por eso que se hace esta procesión con las candelas. Mas estamos a portar la luz, estamos a portar a Cristo, estamos a portar cada uno de nosotros, en la medida de que guarda la fidelidad a Cristo, esta luz, luz que ilumina a los gentios, y es gloria de la Iglesia, de gloria del Israel, de Dios. Estaba en estos días estudiando, repasando un poco más el dogma de la infalibilidad papal. Y realmente, no sé, tal vez si tuve estos pensamientos cuando estaba en un seminario, mas realmente es como que uno redescubre, ¿no?, lo que es la gracia de ser católicos. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensar que Dios nuestro Señor vino al mundo, Él es la luz del mundo, Él deja su doctrina, y deja su doctrina al cuidado de Pedro. Cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es porque Pedro antes lo reconoció a Cristo y reconoció su divinidad. Cuando Cristo le dice, ¿qué dicen los hombres de mí? Y Cristo dice, tú eres el Hijo de Dios. O sea, Pedro reconoce, por gracia de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Entonces, es Dios, Cristo, Dios que se manifiesta a Pedro, y Pedro reconoce a Cristo, y Cristo le hace la promesa a Pedro. Y Pedro tiene esa prerrogativa única de ser infalible. ¿Por qué? Porque precisamente Pedro necesita de esa prerrogativa
para que a través de los tiempos se transmita incólume la fe, la doctrina, y se mantenga la unidad de la Iglesia. La Iglesia, decimos en el credo, que es una, en razón de que no hay varias fes, hay una sola fe católica. Y esa única fe católica necesita de ese dogma de fe que es la infalibilidad papal. Y es por eso que en el siglo pasado, en el siglo XIX, en 1870, el Concilio Vaticano I define el dogma de la infalibilidad papal. Y el Papa es infalible en todas las cuestiones de fe o moral, y cada vez que habla como pontífice, como Papa, para toda la Iglesia. Y no solamente cuando habla es cátedra, sino cuando se refiere también a su magisterio ordinario, como decíamos el domingo pasado. Y claro, cuando uno medita esta cosa, es una gracia terrible. O sea, saber que cada vez que seguimos la doctrina católica, cada vez que seguimos al pontífice, no podemos cerrar. Es una gracia magnífica. ¿Y cómo sabemos que realmente esa gracia se da? Y sí, porque si no, Dios, nuestro Señor, hubiese faltado. ¿En qué sentido? Porque cuando Cristo le dice, por ejemplo, a Pedro, he rezado para que tu fe no desfallezca. O sea, la oración de Cristo se hace efectiva en la infalibilidad papal. Entonces, ser católicos es tener la certeza que en la medida que nosotros adherimos a la doctrina católica, no tenemos error. Es una cosa, cuando uno la medita, es una dicha terrible. Podremos equivocarnos en mil cosas, pero en tanto y en cuanto seguimos la doctrina católica en las cuestiones de fe y moral, no podemos equivocarnos. Y el Espíritu Santo nos garantiza eso. Entonces, en estos tiempos de tanta confusión, lémpense de eso. Somos católicos. Llevamos la luz del mundo. Llevamos la doctrina, la verdad católica. Es una gracia terrible. Hoy en donde todo el mundo piensa cualquier barbaridad y cualquier cosa, nosotros tenemos esa unidad de fe, esa claridad de fe. Nos podrán decir lo que quieran, pero señores, si nosotros estamos sosteniendo la doctrina católica, si nosotros sostenemos el catecismo de siempre, ningún problema. No, pero no sé, siempre se leen barbaridades, cosas que dicen no puede ser tal cosa, no puede ser la transubstanciación, no puede ser la simple virginidad de María, no puede ser la Santísima Trinidad. ¿Cómo que no puede ser? Es. Y tenemos la certeza de la infalibilidad. Es. Y en eso está nuestra fuerza. No podemos equivocarnos en la medida en que no nos apartamos de la doctrina católica. Eso es lo que nos tiene que fortalecer, enorgullecer santamente, enorgullecer. Y eso es lo que nos permite distinguir lo católico de lo no católico. Yo creo que alguna vez comenté que hubo un cardenal secretario, prefecto para la fe, creo que era Levada, que había escrito un libro antes de ser elevado a la dignidad de prefecto para la fe, había escrito un libro diciendo que la siempre virginidad de María no podía ser porque había una cuestión de orden física que no se podía dar. Y ese era el prefecto para la fe. O sea, era un prefecto para la fe que no tenía fe. Y así con todo.
Entonces hoy nos damos con la novedad de que el bandido de Bergoglio dijo que todos pertenecen a la iglesia. Cismático, hereje, blasfemo, todos pertenecen a la iglesia. Mira vos. A la iglesia masónica que él quiere instaurar puede ser, pero a la iglesia católica no. La iglesia católica, precisamente, si uno repasa el catecismo de San Pío X, dice el catecismo de San Pío X, dice, ¿quiénes son los que pertenecen a la iglesia católica? Los bautizados, los que tienen la misma doctrina católica, la única doctrina católica, y siguen a los legítimas autoridades. ¿Y cómo yo puedo saber si la autoridad es legítima o no? Y fácil. Si hay alguien que te niegue el catecismo, es señal de que es aparte. Porque para que la autoridad sea legítima tiene que tener la fe. Evidente. Si no tiene la fe, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, si yo o un anjo do céu prego un evangelio distinto, sea anatema, sea separado, sea excomulgado. Entonces, cuando vemos a un señor como este Bergoglio diciendo tantas barbaridades, porque es una detrás de otra, que diga todo lo que quiera, o sea, es la iglesia de bergogliana, iglesia masónica del nuevo orden mundial, no, pongan el nombre que quieran, pero no es la católica. Entonces, pero te lo está diciendo claramente. Entonces, reitero, la importancia de tener la fe. Desde el bautismo que recibimos esa fe, y esa fe es la que en principio es la que nos va a conseguir la salvación de nuestra alma. Cuando San Pablo le dice en la carta a Timoteo, ya me queda poco tiempo, he combatido el buen combate, he guardado la fe. San Pablo no dice he guardado la prudencia, la castidad, la justicia, no, he guardado la fe. Porque es por la fe que nos salvamos y las obras, de actuar de acuerdo a esa fe. Si yo actúo y, por ejemplo, me pongo a decir cosas que no están en el catecismo, me las invento, y ahí ya me afasto de la fe. La cantidad de veces que he visto incluso obispos defender, por ejemplo, a la masonería. No, la masonería son buenos chicos. Incluso les van y piden perdón en la masonería por haber la iglesia tratado tan mal a los hermanos masones, etcétera, etcétera. Afuera, no hay que pensar dos veces. No hay que pensar dos veces. Entonces, queridos fieles, en este día tan bonito en donde hemos portado a la luz en este siglo, pidámosle a la Virgen Santísima que nos dé la gracia de ser portadores siempre de la luz de la fe. Que tengamos aprecio de ese bien inmenso, inmerecido, de tener la fe católica. De agradecer por todos los personajes que incluso han intervenido para que yo alcance la fe católica, para que yo haya sido bautizado, por el sacerdote que me bautizó, rezar por él, por nuestros padres, por nuestros padrinos y por todos los que de una u otra manera han permitido que conserve la fe católica y así un día poder salvar nuestras almas. Ave María Purísima.